Hola Cami, Hola, Do, ¿cómo estás? de nuevo nos encontramos en este mueble del debate jurídico en Sandra Arias y Asociados. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cami, hoy vamos a hablar de un tema bien polémico por estos días, La reforma pensional. reforma pensional. Bueno, yo creo que antes que hablar de la reforma pensional, deberíamos hablar por qué llegamos a estas instancias o realmente qué nos trae hoy a esta reforma. Muchas personas nos han preguntado, Cami, si realmente es necesaria, si realmente vale la pena, si realmente es para proteger nuestros derechos. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que si es necesaria la reforma, alguna vez cuando estaba yo estudiando, mi profesor de seguridad social precisamente nos comentaba ese tema, que Colpensiones no iba a, no se podía sostener en el tiempo si no había una Ujú. reforma. Entonces, en mi consideración, sí era indispensable una reforma pensional. Bueno, yo creo que para que la gente sepa un poco más, desde que se hizo la reforma de la Ley 100, por allá en el año 94, sabían que iba a haber en 20 años, en 30 años, una nueva reforma pensional. Y es claro, Cami, porque es que las cosas se han hecho mal desde el principio. Ujú. Aparte de los cambios en cuanto a la sociedad, eh, en cuanto a todos los cambios, incluso en temas de pandemia, socioeconómicos, políticos. Creo que el concepto inicial era la vida de un trabajador estable que iniciara desde la base y terminara en la cúspide. Es el modelo tradicional que tenemos. Hoy por hoy tenemos diferentes estilos de trabajo, diferentes estilos de vida, personas que viven de las redes, que no sé cuántas personas de estas puedan estar aportando realmente para su pensión, porque entre comillas estarían amasando una fortuna y creando su propio patrimonio. No tendrían Exactamente. la necesidad. De cotizar al sistema, exactamente. Bueno, Cami, históricamente, ¿recuerdas alguna reforma dentro del estudio que tenemos del derecho, como abogadas, como profesionales del derecho, que haya traído algo positivo realmente para el pueblo? Yo creo que todas las reformas tienen algo positivo y algo negativo. De hecho, la reforma, que es la ley actual, tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas. Bueno, hay que tener en cuenta que actualmente tenemos casi que en vigencia de manera permanente, aún coexisten dos leyes, que es la ley 100 pura, que fue la Ujú. que modificó el decreto 758, Sí, sí, y tenemos sí. la ley 797 797 del del 2003. 2003, Sí. que adicional a ese, pues bueno, hay otra serie de normatividad que lo ha regulado. Entonces hay mucha gente que yo he visto, por ejemplo, hace contenido en ese momento y dice, yo le digo cómo pensionarse todavía con la ley 100, cuando no todos somos ley 100 No. pura, realmente somos ley 797. Sí, de hecho, todavía nos contactan personas preguntando a sus 62 años, diciendo que tienen 1000 semanas y que sí se pueden pensionar porque creen que son régimen de transición, O sea que no vamos a tener a falta de uno, casi tres regímenes de tres transición. regímenes de transición, tal cual. Bueno, eso en un poco de historia, las reformas siempre son necesarias por la evolución, digamos, como lo manifestabas de la misma sociedad, de todo lo que puede ir pasando, de cómo nos vamos adaptando a esos cambios. Pero realmente esas reformas, mm, a pesar de que tienen, digamos, unos estudios muy especializados, son temas muy de conveniencia, ¿no? Pues yo creo que sí. Podemos decir que todo es un negocio. Podemos decir que todo es un negocio y sin que lo tomen pues los que nos van a escuchar y ver, como que tenemos una Posición política. posición política, porque no es así. El hecho de que no estemos a favor con algunos puntos de la reforma no significa que estemos en contra del gobierno. Ujú. De todas maneras, cualquier gobierno que hubiese estado en ese momento tenía que debatir el tema de la reforma pensional y tenía que aprobarse. Yo creo que el principal problema de esta reforma, de todas las reformas realmente, de, de toda la mayoría de problemas que tenemos, es la falta de información y educación. Más que información es falta de educación, porque información encontramos mucha,
los noticieros dan una información, en redes sociales encontramos otra información, con las personas allegadas. Yo creo que hay familias, no sé si a ti te pasa, Cami, que prefieren no hablar ni de religión ni de política y Sí, pues porque eso es objeto de pronto de terminar en enemistades. pelea, sí. Pero realmente son necesarios. Yo creo que si a nosotros, nuestros papás, digamos, nos hubieran por lo menos explicado, aunque ellos tampoco lo tenían muy claro en ese momento, en qué consistía o cómo funcionaba ese ahorro. Yo creo que todos, la mayoría de colombianos, y sobre todo en este lado del mundo, tenemos la concepción de que el Estado nos tiene que dar, que nosotros trabajamos y el empleador nos tiene que dar. Realmente es que todo es nos dan. Muy pocas veces nos preocupamos realmente por trabajar por nuestro futuro. Trabajamos por el hoy, pero no por Pero el no por el futuro. futuro. Sí, eso es muy cierto. Eso, eso es digamos que se ha mantenido en el tiempo. De hecho, anteriormente los papás de uno, los abuelitos duraban 20, 30 años en una empresa e incluso la misma empresa los pensionaba. eh, pero ahora creo yo que a la gente le gusta renovar, crecer profesionalmente, entonces por eso o hay emprendimientos o hay personas que cambian continuamente de trabajo. La inestabilidad, la informalidad, los nuevos mecanismos que tenemos para la capacidad adquisitiva, pues digamos que son muchos. Em, yo creería que hay que tener en cuenta eh, como varios aspectos explicativos. Yo, digamos, soy muy partidaria de explicarle a la gente un poco más de una manera jocosa, de una manera amigable, en qué consisten todos esos temas tan hartos, tan Es que ladrilludos. son temas complejos. De hecho, como profesional del derecho, em, estudiar la reforma pensional ha sido bastante tedioso porque tiene muchos puntos, tiene muchas cosas nuevas que no se habían visto con las anteriores reformas, Con con contradicciones, ¿no? contradicciones, con vacíos que uno queda pensando y no entiende de pronto algunos puntos. Bueno, digamos que de pronto hay muchos colegas y algunas personas del común que lo entienden, que ahora sigue es un control constitucional. Ujú. ¿La gente sabrá realmente qué es un control constitucional? Yo creo que no. No. Pues básicamente es como cuando a uno le revisan la tarea. Entonces, en ese momento lo que va a pasar es que la Corte Constitucional va a revisar el texto aprobado de la reforma para que el presidente lo pueda sancionar ya en firme como ley, verificando sobre todo pues que precisamente no violente derechos Fundamentales, fundamentales, ni de las generaciones presentes ni de las generaciones futuras. futuras. Temas pues también que también son muy debatidos porque es muy complejo, eh, sobre todo el tema de los congresistas, los senadores, las grandes mentes que están detrás de este tipo de reformas. Una cosa es lo que piensan, otra cosa es lo que plasman y otra cosa es lo que se puede interpretar. De Eh, acuerdo. yo creo que la libertad para poder entender estos temas está sobre todo en estudiar, no es hablar por hablar. Y hay algo que me preocupa mucho, Cami, y es el tema pasional, el tema radical con relación a posiciones políticas. Aquí, pues desde la firma siempre nos han dicho que somos pretistas, que somos uribistas, que somos del centro, que somos de Que trabajamos con los ultraderecha. fondos privados, eso es imposible. Realmente tenemos es que revisar el tema desde nuestra profesión y la responsabilidad que tenemos con la sociedad en cómo realmente impacta, pero teniendo siempre presente que cada caso es único. Sí, yo le digo a nuestros clientes cuando nos consultan que hay que trabajar con lo que hay. La idea desde la profesión, desde Sandra Arias y Asociados, es guiarlos para que tomen la mejor decisión y sobre todo decisiones informadas, ¿sí? Porque volvemos a lo que estábamos hablando hace un momento. No todo es malo, no todo es bueno, pero a veces las personas no se toman el trabajo y el tiempo de
asistir a una consulta con un profesional, con un abogado y preguntar todas las dudas que tienen respecto a su pensión. Ujú. Además que lo que es bueno para uno puede no ser bueno para otros. La gente me pregunta, doctora, ¿la reforma es buena o es mala? Yo le digo, pues depende de la posición en la que usted esté. Hay personas que las va a beneficiar un montón. Hay personas que de pronto es la gran mayoría que nos va a afectar un Un montón. montón. Pero entonces, yo creo que sí, nos siguen en redes, espero nos sigan en redes, allí nos encuentran abogada Sandra Arias y Asociados, van a poder ver el contenido que hemos estado subiendo. No es un contenido cargado, es un contenido muy reflexivo, pero las personas a veces, bueno, la gran mayoría de veces lo toman como muy personal. Y no se trata de eso, o sea, se trata de que lo que para mí es bueno, incluso de pronto en esta reforma, para la doctora no sea tan bueno como puede Ajá. ser para mí. De hecho, trabajando en la misma firma, tenemos puntos de vista muy diferentes respecto a la reforma pensional. Ujú. Y son cambios, los cambios son necesarios y el derecho es cambiante, eso es lo bonito del derecho, que no está dicha la última palabra, que no hay una sola manera de hacer las cosas, por eso Ujú. respetamos también cómo trabajan los demás colegas, pero desde acá lo que van a encontrar es verdad, claridad y acompañamiento. Mm, yo creo que más allá de todo este tema es no darle a las personas falsas esperanzas, Sí, porque la pensión finalmente termina siendo un tema de educación financiera que la gente de manera inconsciente cuenta con eso en su vejez, pero cuando ya está tan cerca de conseguirlo se lleva a sorpresas muy desagradables, que de pronto pudo haber sido por desinformación, pudo haber sido por pereza, bueno, tantos motivos que hay que no les permiten. y yo creo que algo que los colombianos, y me incluyo en ello, es que todo lo dejamos para última hora. Entonces, ay, ya voy a cumplir la edad para pensionarme y voy a revisar apenas mi historia laboral. Y resulta que me encuentro con que en la historia laboral no, me aparecen apenas 500 semanas y no tengo el tiempo para pensionar. Pues tan a última hora que esta reforma pensional se debió haber hecho por lo menos hace unos 5 años y la dejamos para lo último y teníamos hasta el 20 de junio y la aprobaron el 14 de junio, un viernes a las 7 de la noche, previo al Día del Padre, previo a la Copa América, cuando la gente está en otros temas totalmente diferentes y son temas que hay que abordar, más allá de si el procedimiento estructural de la aprobación de una ley, si el Senado debatió y el Congreso ni revisó y solo aprobó, más que esos temas técnicos es que las personas puedan saber y entender que nosotros como abogados no lo decimos a veces tampoco por mal, o sea, nuestro criterio y nuestra posición es difícil poderles transmitir como esta preocupación o esa satisfacción en algunos temas, pero pues como dice la doc Camila, es lo que hay y es con lo que tenemos Y que es con lo trabajar. que, sí, exactamente. Bueno, entrando en materia, doctora Camila, esta semana, precisamente a raíz de la aprobación de la reforma, que pasa pues obviamente todos son lineamientos, se hicieron algunas publicaciones en, Algunos contenidos en redes, en redes, estamos ujú, en TikTok, estamos en Instagram, en YouTube, estamos en Facebook, también nos encuentran en en YouTube. YouTube, que es donde posiblemente nos están viendo acá, particularmente en la red social TikTok, que es pues allí donde todo el mundo se desahoga, lo que es además de X, cuenta en X no tenemos por qué. Mm, la verdad, la gente a veces es muy expresiva, pero en TikTok nos encuentran como Sandra Arias Asociados o ABG Sandra Arias. Pusimos 5 puntos positivos de la reforma pensional, lo dejamos 2 días y el día de ayer pusimos 5 puntos negativos de la reforma pensional. Pues obviamente son dos posiciones eh, muy diferentes, donde no por decir los puntos positivos somos petristas y estamos celebrando, pues, como se dice, a grito herido, y por decir los 5 puntos negativos que en nuestra consideración son los más representativos, pues no es que seamos tampoco uribistas, o sea, dejen ya de estar tan sesgados porque simplemente son
temas necesarios debatir. Entonces, dentro de los 5 puntos positivos, tenemos que no se incrementó edad ni Ni semanas. semanas. Entonces, ¿cómo quedamos en ese punto, doctora Camila? Bueno, entonces, continuamos con la edad para los hombres de 62 años, para las mujeres de 57 y 1.300 semanas. Bueno, ahí hay un punto, eh, digamos, bastante complejo o sensible con relación al aumento de edad y de semanas, porque no se hizo en esta reforma, toda vez que está soportada en unos pilares. Vamos a hacer claridad, o el ánimo principal de esta reforma es una equidad, ¿sí? Entre Ujú. comillas. Lo que pasa es que en este tipo de transiciones siempre van a haber sacrificios, afectaciones, temas difíciles de quienes tendremos que soportar una carga por un tiempo y posiblemente muy difícil alcancemos algo. ¿En qué sentido? En estos pilares de la reforma pensional, lo que se busca realmente es que nadie quede desprotegido Desamparado. o sin un ingreso en Ujú. su vejez. Exactamente. Eh, Comparando con las estadísticas actuales, sí existen muchas personas que nunca aportaron al sistema y que no tienen ningún ingreso. Entonces, precisamente lo que quiere el Estado es como Tratar de nivelar un tratar de poco. nivelar. Sí, como que esto no siga ocurriendo, al menos que tengan un ingreso mensual que no es mucho y que más adelante les vamos a explicar a Allí fondo cómo. ya empieza a tocar fibras, porque entonces si usted tiene a su familiar, a su abuelo, a su tío, a un conocido que le tiene mucho aprecio, mucho cariño, que de pronto toda la vida trabajó informal, nunca hizo aportes, pero le van a dar, digamos, una ayuda, pues usted lo va a tomar a bien. Claro, y Maravilloso. personalmente creo que ese es un punto a favor de la reforma pensional. Mientras que los jóvenes nos preocupamos porque ya no tendremos la posibilidad de acceder a una pensión de pronto tan atractiva como lo pudieron haber hecho nuestros padres o nuestros abuelos, sino que nos vamos a tener que esforzar 10 veces más. Vamos a tener, no sé, que hacer maromas y acudir a medios alternativos porque sencillamente, pues si queremos mantener nuestro estilo de vida en la vejez, o puede causar completamente lo contrario. ¿Para que voy a cotizarse? Igual me van a subsidiar. Ujú. Claro, y es revisando pues en las redes sociales, videos, comentarios, precisamente vi ese tipo de comentario mucho. Es que realmente esa es la sensación que genera. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trabajo? Si Com- igual me van a dar algo. Entonces, pues tampoco se trata de eso. Por eso les decimos que Ujú. aquí no somos partidarios de una posición ni la satanizamos, pero tampoco la endiosamos. Estamos haciendo un análisis crítico y esperando también realmente el impacto que tiene, porque no nos podemos como anticipar a las cosas, pero desde la experiencia en Sandra Arias Asociados usted encuentra más de 14 años de experiencia, tanto en el sector público como privado, regímenes especiales, ayuda a personas de todos los estratos socioeconómicos, porque así lo hemos vivido con la doctora Camila. Entonces, simplemente es analizar con lo que tenemos realmente qué puede ser positivo y qué puede ser negativo. Entonces, positivo, no nos aumentaron la edad ni las semanas. Y súper positivo para las personas que alcancen a salvarse la reforma pensional porque van a poder tener opciones con la reforma actual. Ese es otro punto positivo, o sea, que todavía hay espacio para que esas personas que están allí como cerquita, es decir, que todavía tienen chance casi de un año, Ujú. si la reforma pues entra en vigencia el 1 de julio del 2025, para que las mujeres alcancen sus 750 semanas y los hombres las 900 900. semanas. En ese Ujú. sentido, digamos, el régimen de transición va a ser un poco más suave porque no van a ser las dos condiciones, edad y semanas, sino solo semanas. Es decir, no importa la edad que usted tenga. Ajá, exacto. Como en el régimen de transición pasado, que usted sí tenía que cumplir con el requisito tanto de semanas,
comodidad Ujú. para entrar y para sostenerse y pensionarse. Bueno, falta ver qué sorpresita nos tienen más adelante. Acuérdate que en la Sí. anterior reforma tuvimos el acuerdo 01 del 2005. Ujú. A partir de esta reforma van a venir muchos cambios, muchas regulaciones, pues es Es lo normal, normal. es lo que nos pasa siempre, nos podemos quejar. Cuando recién salió esa ley 100, que la gente tanto se quejaba, que lo uno, que lo otro, pero realmente nos hicieron un favor porque de manera, y eso sí, pues es como una apreciación muy personal, nos abrieron un abanico de opciones gigante que nunca, nunca supimos aprovechar. Ujú. Yo le voy a decir, con la ley 100 y la ley 797 usted se podía pensionar cuando quería, como quería y con lo que quería. Y tengo como demostrarle, porque teníamos la opción de un fondo privado, la opción de colpensiones, si usted le quería pasar una pensión alta, pero en el fondo privado podía pensionarse anticipadamente, en el fondo privado usted podía dejar de aportar 3 años, no con 1.300, sino con 1.150 para una persona que ganara un mínimo, igual iba a tener su pensión de garantía mínima vitalicia. Vitalicia. Colpensiones no le devuelve a usted intereses, rendimientos, es que ni la totalidad de su plata, sino solo el 20%, mientras que el fondo privado sí nos devolvía todo, de alguna manera una expectativa de ahorro y eran opciones. Incluso, Usted podía decidir qué quería. incluso para las pensiones de sobreviviente había beneficios. Para las pensiones de invalidez tenían beneficios. Todo esto con esta reforma va a cambiar. Pero tanta quejadera, tanta remilgadera, no sé por qué en algún momento, y voy a hacer aquí una opinión muy crítica para tanto los medios de comunicación como las entidades del Estado, algo que era muy positivo para nosotros, que nos estaba permitiendo eh, de manera directa tomar las riendas de nuestro futuro financiero al retiro en la vejez, se dieron cuenta que estábamos analizando, que estábamos tomando cuál era la mejor decisión y no solo obligados. Y en ese momento, cuando se dan cuenta, básicamente nos cortan las alas. Entonces, los socialistas dirán, maravilloso, o justicia social, como han comentado en redes, o todos en la cama, o todos en el suelo. Ahorita les cuento un poco de lo que nos han dicho para tener la oportunidad también de contestarles. Y sí, yo soy partidaria en que todos deberíamos estar igual, pero es que no todos nos esforzamos igual. Entonces volvemos al mismo punto. Me preocupa el tema de la sostenibilidad con relación a que hay gente que no va a querer trabajar, ni aportar, ni hacer nada, Me porque recuerdo mucho que para interrumpirte un comentario que decía que, bueno, entonces que era mejor cotizar después de los 40. es que es básico. Le están diciendo, le vamos a volver la plata si tiene aportadas 150 semanas. Sí. Y eso porque no se la devuelven completa. Pero usted dice, igual no tengo 150 semanas, pues espero a los 65 años si es hombre, por ahí medio me rebusco y posiblemente más adelante me podrán dar un ingreso fijo. Sí. Ahora, hay quienes dirán, pero es que ¿qué son 200.000 pesos mensuales? Hay gente que vive con menos del mínimo. ¿Cómo va a impactar en los índices de pobreza? El gobierno va a salir a sacar pecho a decir, estamos subsidiando tanto porcentaje de la población que no vive en la pobreza porque ya tiene un ingreso. Entonces, estos impactos, la gente a veces, decía un profesor, se queda con la historia de espuma, pero no con la historia de fondo. Ahora, no se vaya solo. Yo creo, nosotras mínimo tuvimos que estudiar 5 años en la universidad. Ujú. Llevamos tiempo trabajando en esto. Es el diario con el que vivimos. Todo el tiempo, digamos, yo creo que nuestra vida y nuestro entorno gira con relación a esto. Entonces, asesórese de un experto, asesórese de alguien que sabe, pero sin ánimo de ofender, no lo vaya a hablar con el señor de la tienda, no lo vaya a hablar de pronto con personas que pueden tener una apreciación sí muy parcializada Ujú. y muy personal, porque si tú Y te una das cuenta, experiencia muy personal también. es que a eso voy, si tú te das cuenta, hoy yo tengo amigos personales que me dicen, me pasé a Colpensiones, la embarré. Yo digo, ¿y por qué te pasaste a Colpensiones? No, pues Pues porque dicen que es mejor. es que a mi papá le fue mal en Sí. fondo privado, entonces pues yo pensé que a mí también me iba a ir mal. Ujú. Pero no, o sea, de esto se tratan estos temas. Entonces, la reforma pensional, ese primer punto positivo, que es no aumentar semanas,
ni edad, a mí la verdad me preocupa. O sea, es un punto positivo porque el impacto mental que tiene en la ciudadanía, pues es bueno, pero realmente me preocupa porque si no lo hicieron ahorita, Lo van a hacer más adelante. ya salió el queridísimo Jaime doctor Duzán, Jaime el Duzán presidente de Colpensiones. a decir que, Posiblemente la edad sí la van a subir más adelante y es algo razonable, ¿no? Entre comillas. y no es que sea malo, o sea, parte de los cambios de la sociedad es eso. Hace más o menos 20 años teníamos proyectado que nuestra expectativa de vida variaba más o menos de los 70 a los 80. Ujú. Yo creo que hoy, sobre todo nuestra generación, está casi proyectada entre los 90 a los 100 años. Sí. Y creo que hoy lo estamos viendo con muchas personas que conocemos y pues sostener la renta vitalicia de una persona, si estamos hablando que las mujeres nos pensionamos hoy a los 57, durante casi otros 40 años, con el tipo de economía que tenemos hoy, bueno, no somos financieras, estamos haciendo una opinión muy legalista, pero pues sosteniblemente el sistema no va a dar No. y posiblemente nos van a tener que subir la edad no una, sino dos veces y posiblemente tendrán que cambiar las condiciones. Por ejemplo, Ujú. el siguiente punto positivo de esta reforma pensional, digamos, en este momento es que las personas ya no se tienen que matar la cabeza pensando si Colpensiones o los fondos privados, Sí. que ese era otro dolor de cabeza tremendo, pero pues no era ni tan tremendo. Yo creo que las personas tenían que entender cómo funcionaba el fondo privado y cómo funcionaba Colpensiones. Eso se acabó, Cami. Obligados, todos Obligados. vamos al mismo sistema. Entonces Ujú. volvemos al mismo punto. Hay gente que celebra, hay personas que se quejan. En mi opinión personal, no me gusta. Me siento coartada en mi libertad de querer decidir cómo va a ser mi vejez. O sea, las opciones que tengo con el Estado claramente no me van a permitir sostener el estilo de vida que quiero a mi retiro y por el cual trabajé. Habrá personas que les sirve, lo respeto, habrá personas que lo celebran, lo respeto, no, ni les va a quitar la amistad, ni les va a quitar la palabra. Antes los invitamos, el que quiera estar aquí en este sillón jurídico con nosotros para debatir esto, sea colega, sea particular. Hemos tenido clientes que no están de acuerdo con nosotros. O sea, ese tipo de cosas son las que nos ayudan precisamente a alimentar este tipo de debates que son los que nos abren los ojos a una perspectiva muy diferente. Es más, Cami, si usted no entiende, venga y le damos una clase magistral también, porque es necesario entender, no podemos ir por la vida, pasan las cosas y me quejo por quejarme, no, eso no es bueno tampoco. Entonces, Cami, ese punto positivo de no tener que matarme la cabeza pensando realmente qué tan positivo es. Pues yo creo que eso varía mucho. Depende del salario que tenga la persona. Depende. Depende del salario que tenga la persona. Ese comentario me lo hizo una seguidora, no recuerdo en cuál de nuestras redes sociales. Me dijo, doctora, ¿y usted qué opina sin decirme que depende como todos los abogados? Sentí una responsabilidad grande porque es que mi apreciación personal, como les digo, pues es desde mi posición, ¿sí? De no puedo pasar por encima de los demás. Sé, por ejemplo, que hay personas, como te decía, que se alegran que sus familiares, que sus allegados mayores de edad vayan a tener un ingreso fijo. Ujú. Entonces nos volvemos muy egoístas, porque todos los miramos desde nosotros, de qué nos conviene, pero realmente es que nos conviene en común. Esa es la parte que no hemos podido entender. Entonces allí vienen las diferentes posiciones, Cami. Es que si yo trabajé, ¿por qué tengo que venir a cargarme a otro? Es que si el otro no trabajó, ¿por qué tiene que ser mi responsabilidad? Y allí creo que es donde se encuentra la fractura de esos temas pasionales y que van a sacarse los ojos y digamos, si nos entendiéramos y respetáramos un poco más la posición de cada uno, o sea, entendamos, esto
Eh, bueno, Doc, sí, eso puede ser muy cierto, pero yo hago un debate aquí, es a costa de que ese ingreso va a ser mensual. Entiendo que muchas personas no tienen como la posibilidad de cotizar como independientes porque de por sí la cotización es pues un poco costosa. Pero creería que igual el monto que les dan tampoco es que sea mucho para sobrevivir. Si las personas incluso con el mínimo, con ganando un mínimo que está en 1.300.000 actualmente, no tienen la posibilidad de vivir sino con lo básico. Ahora imagínate un ingreso fijo de 226.000 pesos. Ah, claro, que eso es mucho mejor que 80.000 pesos de lo que les estaban dando a algunos, sí, pero para mí sigue siendo bajo. Lo que pasa es que ahí hay varios puntos, Cami. Primero, eso no es una pensión, ¿listo? Es decir, de entrada no tienes derecho a estar afiliado a un sistema de salud, porque no tienes una pensión que logre financiar esos aportes ni de los cuales te van a descontar. Y lo segundo es, ¿de dónde va a salir ese dinero? Es uno de los puntos más debatidos y neurálgicos en esta reforma, y es que se acaba la devolución de aportes, Cami. Y es un tema bastante preocupante, sobre todo para las personas que estaban con fondo privado, porque para los que no saben, cuando usted estaba con Colpensiones y hacía le solicitaba a sus 62 años o 57 la devolución de esos dineros que en Colpensiones se llama indemnización sustitutiva, pues le daban un porcentaje de lo que usted había cotizado, ¿sí? Pero si usted estaba en el fondo privado, le hacían la devolución del capital ahorrado. Es decir, que con el fondo privado para las personas que no se alcanzaban a pensionar era más beneficioso porque reciben. Les voy a hacer un comparativo. Para una persona que tenía 300 semanas con el fondo con Colpensiones recibía alrededor de la suma de 3 a 4 millones, pero para la persona que tenía las mismas semanas con fondo privado y tenía un capital de 50, pues eso es lo que le devolvía. Entonces, realmente sí es preocupante que ahora las personas pues no van a poder acceder a esta devolución porque incluso lo que quieren hacer con el pilar semisolidario es que las personas se afilien a los BEPS. Sí y no. Yo soy partidaria de que hay soluciones alternativas para todo. Y nos va a tocar recurrir, tanto que la gente se quejó, a las entidades privadas. A esas entidades que no vamos a nombrar aquí porque no hacemos anuncios comerciales, pero que nos dan la opción de hacer un ahorro voluntario que nos genere un capital, que nos genere intereses, que podamos reclamar, que nos hace a la vez seguro de vida, pero a la vez seguro de vejez. Así que yo creo que ahí hay una oportunidad buenísima, porque hay muchos asesores de esas entidades que nos han consultado, queriendo saber y entender realmente cómo funciona esto. Entonces, dentro de esos puntos positivos que estamos hablando de la reforma pensional, ya hablamos de que no aumenta edad, no aumenta semanas, el tema de que no van a tener que matarse la cabeza escogiendo fondos, el tema de ese reconocimiento para los adultos mayores que nunca aportaron, pues que es positivo, ya vimos dependiendo desde qué punto de vista, pero ahora hablemos de los puntos negativos, Cami, que ha generado tanta polémica, que son los que hoy, Que fue el video entre que otras, más generó polémica. entre otras, eh, nos han dicho 5 puntos buenos, todos en la cama o todos en el suelo, que qué sucede con las pensiones vitalicias, que por qué afecta la pensión de invalidez, que la reforma se hizo para ser más equitativa, que no es una reforma para volvernos ricos con nuestras cotizaciones. Ese punto es bastante álgido porque vuelve y juega. Entonces yo estoy trabajando, yo quiero aportar, o sea, Tengo un buen salario. tenemos que acudir a mecanismos alternativos, como ya lo comentamos. Por acá nos dicen, ay, dar información sesgada o parcial. No estamos explicando nada en ese video. Si lo quieren ver, lo van a encontrar en nuestras redes. Por aquí aparezco hablándoles de esos 5 puntos. Si quieren ir a comentar, vayan también. Es la gente, por aquí nos han dicho que porque el gobierno engaña a la población,
que no nos creen, que uribista, que se nota que trabajamos con, ¿qué? Con los fondos Con los fondos privados. privados. Bueno, esto se presta para todo este tipo de situaciones y pues de manera, digamos, muy respetuosa, nosotros decimos si trabajamos con todos los fondos o no. Sí, claro que sí. Y tanto Colpensiones como el fondo privado tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. Y bueno, yo creo que en esta reforma pensional, esos puntos negativos o ese impacto negativo, mm, de alguna manera se va a ver reflejado más o menos de a unos 20 o 30 años. Cuando hablaba con las personas, eh, digamos, muy cercanas, porque a veces ni siquiera son clientes o particulares, sino con la misma familia. Yo creo que uno debe ser como muy cuidadoso en dar su opinión y su punto de vista porque lo toman muy personal, que era lo que hablábamos ahora, temas pasionales, entonces empiezan a hacer referencias que el mejor gobierno fue el de fulanito, el de sutanito. Para nosotros, en últimas, es, digamos, muy ajeno ese tema porque nos tenemos que amoldar y trabajar con lo que salga. Que si con el uno puede ser menos peor o no, pues el tiempo nos dará la razón. Pero desde la experiencia sabemos que el impacto que tienen este tipo de situaciones con nuestros clientes es la confusión sobre todo que les genera, Cami. Porque pues yo creo que si todavía no teníamos clara la ley 100, la ley 797, Sí. pues tener en este momento otra. Con tres pilares que funcionan de manera muy diferente y que haciendo el estudio a fondo, creo que tienen muchos vacíos. Yo le he dicho a las personas, vea, esta reforma como está, la van a aprobar porque era necesario, porque estábamos sobre el tiempo, porque estaban corriendo, pero posiblemente en ese momento que está en control constitucional pueda tener algunos cambios. Hay que tener en cuenta que previo a esta reforma pensional, una de las propuestas era la reducción de 50 semanas para mujeres por hijo criado hasta 3 hijos, pero de manera paralela tenemos los pronunciamientos previos de la misma Corte Constitucional hablando de la reducción de semanas para mujeres, que empezaría a regir a partir del 2026 porque hasta el momento no tenemos claridad con esta reforma pensional que haya hablado de esa reducción. Ellos hicieron la propuesta, que es lo que hoy está, de las 50 semanas por hijo criado, lo cual resultaría a todas luces discriminatorio de las mujeres solteras, ¿sí? O pues que no tengan hijos o Que que deciden no tener hijos. no tuvieron familia, pues, básicamente que no tuvieron hijos. Entonces, esto abre una brecha todavía más grande, yo creo que debatiendo ya la reforma pensional desde los géneros, si realmente es una reforma equitativa, Mm. tuvo que haber tenido en cuenta estas sentencias de la Corte Constitucional, pero sencillamente hicieron lo que a ellos les parece y les parece muy bonito en ese régimen tras de que están incentivando a que la gente no aporte, están incentivando a que las mujeres tengamos hijos. O sea, yo no tengo derecho a que se reconozca mi trabajo, mi labor como mujer. Pero yo creo que yo creo que es como, se me fue la palabra, es como bueno, es como, mejor dicho, te lo voy a explicar con un ejemplo. Resulta que está pronosticado que a futuro pues la población va a disminuir porque las mujeres y los hombres ya no quieren tener hijos. De pronto sí se casan o viven en unión de hecho, pero no quieren tener hijos. Para mí esa es la palabra, una estrategia del gobierno para incentivar a las mujeres a tener hijos bajándole las semanas. Pero es que me parece supremamente irresponsable. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que para poder obtener un derecho se cargue ese tipo de responsabilidades? Sí, O totalmente. sea, es un tema y yo creo que aquí nos pueden dejar todos los comentarios que quieran, esto es libre, no los vamos a eliminar, no los vamos a bloquear, eso sí, con respeto, por favor, como lo estamos haciendo, pero me parece muy responsable que hoy por hoy los índices de desnutrición, es que tú misma lo decías ahorita, si con un salario mínimo legal vigente, que se supone que te garantiza todas tus prestaciones, tu derecho a la salud, todo, no da para vivir, ahora un ingreso de 200.000 pesos que no te garantiza ni siquiera el derecho a la salud
y pretende con eso garantizarte vivienda, alimentación, o sea, es absurdo. Y tras el hecho, tener hijos eh, sea un premio para que te puedan reducir las semanas. Digamos Ujú. que sí, yo entiendo, se puede malinterpretar, porque el ánimo, y van a salir los defensores a decir, el ánimo de la norma es de alguna manera reconocer la labor de las mujeres, Ujú. resaltar esa labor que como madres ejercemos, porque no es fácil ser mamá, ser empresaria, ser abogada, no es fácil, pero yo no esperaría, digamos, esa respuesta del gobierno en ese sentido, porque mi colega que no tiene hijos, que tiene de pronto la oportunidad de ser un poco más regular en sus cotizaciones, entonces yo me puedo pensionar con menos, pero ella tendría que trabajar más. ¿Sí? O sea, sería un tema absurdo. No sé si tú lo sientes así, Sí, Cami. claro que sí. Aparte, donde queda, me genera confusión el pronunciamiento de la Corte, donde establece que las mujeres se pensionan independientemente de si tiene hijos o no, en 1000 semanas, pero la reforma tiene o toca este tema. Realmente no entiendo qué es lo que pretende el gobierno con ese Y pronunciamiento. allí se va a generar un problema terrible, porque entonces a quiénes les va a aplicar la sentencia realmente o cómo la van a regular. Para quienes alcancen a salvarse con régimen de transición porque lo hicieron pensando en el régimen vigente actualmente, o realmente va a tener los efectos que esperamos para las mujeres de mediana edad, que aspiramos por lo menos a lograr una pensión de salario mínimo, otro tema bastante debatido. Ay, ¿quién vive con un mínimo? Nadie, pero te garantiza por lo menos el derecho a la salud, por lo menos tienes un ingreso. Vuelvo, insisto, esto nos va a incentivar a acudir a entidades privadas. Eso es lo que va a incentivar realmente. Buscar alternativas de ahorro y de inversión. Es que inicialmente las teníamos, o sea, es lo que la gente nunca pudo entender porque tampoco nunca se lo explicaron, y es que teníamos alternativas de ahorro. Es que eso es la pensión de vejez, es una alternativa de ahorro. Entonces, la reforma pensional, hace poco tuvimos un evento el 25 de mayo de manera presencial aquí en las instalaciones que tenemos en Cali, donde eh, tratábamos de explicarle a la Ujú. gente precisamente que actualmente tenemos muchas opciones y les explicamos el panorama y les explicamos cómo se puede decir, digamos, de qué manera se invierten sus aportes para lo que usted ha trabajado. Pero con la reforma no tenemos opciones. Vamos todos, perdónenme la expresión, como vaca al matadero por el mismo sendero. Y el que se salvó y alcanzó a clasificar, bien, el que no, se fue por el peñasco. ¿En qué sentido? En las semanas, en las oportunidades. Si hoy por hoy, con el sistema actual que tenemos, teniendo opciones, tenemos problema con esas historias laborales que no aparecen los aportes que son, ¿qué Sí. garantía nos da el gobierno realmente, siquiera para acceder a los beneficios que me están ofreciendo en la nueva reforma? Porque me sesgan la posibilidad de tener una pensión alta. Yo lo decía, ese video lo pueden encontrar en nuestras redes. El principal punto negativo para mí de esta reforma pensional es que se acaban las pensiones altas. Ojo, no lo digo porque el gobierno no las vaya a dar, sino porque me sesgan la posibilidad, así tal cual como lo digo, de tener la pensión de mis sueños. Claro, por el tope de cotización que exige Colpensiones. Y eso es otro tema que no me queda claro con el régimen contributivo, y es que dicen, bueno, de 2.3 salarios, que son 3 millones de pesos, básicamente, las personas que coticen hasta 3 millones de pesos se van a quedar con Colpensiones Obligatoriamente. obligatoriamente, ¿sí? Pero si una persona tiene un rango salarial de 6 millones, esos 3 millones van para Colpensiones y el resto va para el fondo privado. Entonces, Ahora, te lo administra el fondo privado. sí, Y muchas personas me lo han preguntado, doctora, pero ¿quién se va a hacer cargo de la pensión? Colpensiones se va a hacer cargo de todas las pensiones. Los fondos privados no van a pensionar. Ellos nos van a seguir prestando los servicios a quienes estamos actualmente, a los aportes que tenemos actualmente. Ellos lo van a respaldar. Solo que las mujeres que tengamos menos de 750 semanas y los hombres que tengan menos de 900 semanas en el 2025 al 1 de julio, no vamos a tener la oportunidad de recibir ese dinero.
porque según la reforma como está hoy, estamos justamente a 8 días de la aprobación. Hoy como está el tema es, sí, el fondo privado la va a seguir administrando, Ujú. pero esos recursos van a pasar todos a manos del Estado en el régimen solidario, que es de donde se va a financiar la ayuda para las personas que nunca pudieron alcanzar una pensión. ¿Les parece justo? Y ahí entra otro punto de quiebre bastante fuerte, donde yo me cuestiono la propiedad privada. Si son mis aportes, si yo escogí el fondo privado porque soy consciente y entiendo cómo funciona y lo estoy haciendo con una expectativa, ¿sí? Yo sé Ujú. que no es un derecho adquirido, pero es una expectativa en mi proyecto de vida. ¿Por qué tienen que venir a violentármelo? Sí, es un tema bastante particular. Se vendrán demandas, se vendrán todavía más debates. A mí hay algo que me preocupa mucho y es que no sé hasta qué punto Colpensiones tengan la capacidad de abrazar a la mayoría de colombianos que están en el rango salarial del mínimo a 3 millones. Históricamente eh, se ha demostrado, si hay alguien aquí viéndonos que haya conocido el famoso Seguro Social, el Seguro Social lo acabaron por malas administraciones. Sí. ¿Qué fondo privado han visto que se acabe? Los fondos privados se han fusionado y son estrategias en temas de finanzas y de economía, pero no es que se hayan extinto. No es que con la aprobación de la reforma pensional vayan a liquidar los fondos privados. Los fondos privados van a seguir existiendo. La gente se quejaba que porque el fondo privado, ay, hacer más ricos a los ricos, te estaban devolviendo, y esto sí es como, tal cual como ellos decían, hasta 7 veces más que Colpensiones, porque es que te devolvían todo, te devolvían tu aporte completo, tus intereses, tus rendimientos, lo que tú decidías, cómo lo invertían. Allí teníamos Ujú. un retiro anticipado, renta vitalicia, ahorro programado. Si usted no sabe qué es eso, preocúpese, porque todas esas eran las opciones que teníamos. ¿Qué le gusta a la gente? Sí, que el gobierno le dé, que el patrón le dé, que en la empresa le dé. ¿Es realmente justo? ¿Cuándo se ha preocupado usted por su pensión? ¿Cuándo ha consultado con un experto? ¿Cuánto ha invertido usted en una asesoría realmente para que le digan qué es lo mejor? O no para que le digan qué es lo mejor, por lo menos para que usted tenga las herramientas y pueda tomar una decisión informada. Conozca el tema, que es lo que yo le digo a nuestros clientes, conozcan el tema. Cuando uno conoce el tema, puede tomar decisiones. Y pilas con lo gratis, porque lo gratis sale caro, lo barato sale caro. Pero ¿saben qué sale más caro? No estar bien asesorados. Sí. Por eso tenemos la libertad de tener estos espacios. Esto es para el que le gusta, para el que quiere informarse. Entendemos que eso no es para todo el mundo, pero si usted está pensando realmente y si ha llegado hasta aquí, es porque le interesa su futuro, es porque le interesa realmente qué impacto va a tener y no está para allá, como se dice, comiendo cuento. No, coma carne, pero coma carne pura, carne fina, carne que le hace provecho, no que le va a hacer daño. De eso se tratan estos temas. Y yo sé que nos volvemos un poco a veces muy estructurados como abogados explicando, pero estos espacios lo que nos permiten es esto, hablar con un poco más de amplitud, con un poco más de informalidad, ponerles este tipo de ejemplos que realmente lo que hacen pues es como un tema muy reflexivo, doctora Camila. Sí, es un tema muy reflexivo y también pues tenemos estos espacios para que ustedes entiendan, pues porque es muy complejo, de por sí que el derecho es muy estructurado, es muy complejo de entender y la idea es que tengamos estos espacios para que ustedes nos entiendan eh, cómo es
cómo funciona en estos momentos el sistema pensional, cómo va a funcionar a futuro, ¿cierto? Y obviamente que nos conozcan a nosotros, a nosotras, Sandra Arias Asociados, como firma, que estamos aquí para apoyarlos, para acompañarlos en su camino a pensionarse. Así es, no es, digamos que no se trata de una posición sentada. Hay muchas personas que nos preguntan la opinión personal. Lo que pasa es que dar una opinión personal para nosotros como abogados no nos puede separar de nuestra parte profesional. Y desde nuestra parte en responsabilidad social que tenemos es hablarle con la verdad a la persona. Sí, Puede que no nos guste lo que hay, pero son las opciones que tiene. Y nuestro deber es informárselo. Y si la persona lo quiere hacer, va a contar con nosotros y vamos a buscar la mejor manera para lograrlo. Pero ese tema de la reforma pensional, como buenos colombianos, dejamos todo para lo último, hacemos la tarea en el salón, eh, esperamos al último día de para pagar la cuota estudiar, para para ir, estudiar el día del el examen. parcial, tal cual. Entonces, yo creo que de una manera muy folclórica, por así decirlo, esta reforma pensional nos representa íntegramente. Lo que Sí, tú decías al principio, esperamos a tener 56 y medio las mujeres y los hombres 60 para preocuparnos por la pensión. no, y a veces es un mes antes o el mismo día que cumplen Nos traen esa historia establecida. laboral con semanas Pero faltando. aunque lo hablemos de manera jocosa, la invitación es que ustedes tomen acción. No importa la edad que usted tenga, no importa si usted tiene 30 años, no importa si usted tiene 40, 45, incluso si se está acercando a la edad para pensionarse, pero tome acción y se asesore. Em, no estoy criticando a los fondos privados ni a Colpensiones, pero quiero tocar este tema y es que a veces cuando las personas van a solicitar información a los fondos, pues empezando porque primero el tiempo que ellos tienen para atenderlos a ustedes es muy limitado. No Ujú. todas las personas asesores de los fondos, tanto privado como Colpensiones, son abogados. Entonces no comprenden, aunque es algo que manejen diariamente, ¿sí? No lo comprenden como lo comprende un experto Ujú. en la materia, que es un abogado, y mucho mejor si es un especialista o experto en temas pensionales. Entonces la invitación es, y lo hemos dicho muchas veces, es que ustedes se asesoren, que tomen conciencia de no dejar todo para última hora. Así es. No dejen a última hora como dejaron nuestros queridos congresistas la reforma pensional a última hora, porque pues ellos en temas ya legales tienen mucho tiempo para poder hacer precisamente esos debates, para tener estos espacios, aunque a veces lo hacen por salir del paso y por cumplir solamente algunos requisitos. Sí es importante escuchar a todas las partes porque no todos tenemos las mismas necesidades, Ujú. pero al mismo tiempo, sin justificar el gobierno actual, el saliente, el entrante, lo que se nos venga, no es fácil tener contento a todo el mundo. Sí, claro. Siempre todos nos vamos a quejar, siempre van a haber cosas que nos parecen malucas, hartas, feas, pero lo importante es realmente usted qué está haciendo por usted. Pueden llegar otros gobiernos, no sé, me atrevo a decir que la reforma pudo haber sido mucho peor. Sí, yo creería que sí. Incluso hay un punto que estabas tocando y pues explicándoles ya cómo funcionaba el tema de las devoluciones de saldos y las indemnizaciones sustitutivas. Ujú. Creo que un punto a favor es que para las personas que están en el pilar semicontributivo, bueno, hay dos, una cosa a favor y una cosa en la cual no estoy de acuerdo, que tienen 150 semanas a 1000 semanas y que no logran pensionarse pues por no cumplir las semanas, les van a dar hasta los 62 años si son mujeres, 65 si son hombres, un- Para empezar a una devolverles. ayuda con los, o sea, se tienen que afiliar, los obligan, ¿no? Lo que yo entiendo es que los obligan a afiliarse a los BEPS para darles vitaliciamente un ingreso proporcional a lo que usted cotizó.
O sea, tras de que usted a los 57 no alcanza su pensión, Ajá. tiene que esperar los 58, 59, 60, 61, La edad me 62. parece, O sea, no aumentaron la edad, no, pero para ese no le régimen, van a devolver aportes y no. lo poco que le van a ir devolviendo de a poquitos tiene que esperar 5 años. Sí y no, Doc, porque yo creo que muchas personas con el régimen actual que estaban en Colpensiones y les hacían una devolución de 1 millón, de 2 millones, incluso de 5 o 6 millones, yo les decía, esa plata usted se la convierte en plata de bolsillo. En un año Pasa. usted ya no tiene la plata. Entonces, Ujú. para mí es un punto a favor porque esas personas, eh, o sea, es un punto a favor y no, A mí no pero me esas parece justo, personas Cami. pues por lo menos reciben No me su, parece su ingreso justo. mensual. No me parece justo porque es que si tú estás generando, en un caso hipotético, aportes sobre 5 millones de pesos, tenemos que los primeros 2.3 salarios mínimos se quedan en Colpensiones y el resto va al fondo privado. Y el fondo privado te está generando tremendos intereses, no sé, porque la economía funcionó, porque Wall Street reventó, por lo que sea. Y de pronto allí tienes un ahorro importante y te lo voy a poner con ejemplos. Mira, conozco muchos casos, tanto personales como de clientes, que no lograban de pronto las semanas por diferentes circunstancias, estando en fondo privado, les devolvían una suma atractiva de dinero, atractiva es a partir de los 30, 40, 50, 80 millones de pesos y se hacían su capital. Obviamente todos somos diferentes, no estoy diciendo que a todos le aplique, también conozco casos que se echaron la plata y bueno, pero sí conozco muchas personas que con ese dinero lo que hicieron fue comprarse un taxi, hacer apartamentos en su casa, no sé, o sea, por lo menos teníamos opciones. Pero no todo Es el que mundo a tiene eso una voy. educación financiera, Pero es entonces que, ¿y tú qué? posiblemente se Pero les es que convierta. téngala o no, es un tema de sobrevivencia, de supervivencia. Dime tú qué haces con 200.000 pesos No, mensuales no, y pues a los 65 años. lo que entiendo es que no, y eso depende, porque de lo que haya cotizado la persona en el régimen, perdón, en Mm, el pilar semicontributivo, ¿no? O sea, puede variar lo que usted, perdón, lo que ustedes le vayan a dar puede variar. O sea, realmente no es como Pero que todo el nunca, mundo vaya a tener el mismo ingreso. pero nunca te va a garantizar lo que te No, garantiza una de pensión. hecho, es hasta el 80% del salario mínimo. No alcanza ni siquiera a ser un salario mínimo, es una parte pequeña. Pero digo yo, para las personas que no tienen manejo, que se les convertía esa plata de bolsillo, al menos tienen un ingreso fijo con el cual pueden subsistir, entre comillas, pero tienen No me algo. parece. Si no subsisten con el salario mínimo teniendo derecho a la salud, ¿cómo van a subsistir con menos de un salario mínimo legal vigente? Pero bueno, pues nada, si usted quiere dar su opinión, si quiere expresarse, si quiere desahogarse como nosotros lo estamos haciendo aquí, puede seguirnos en nuestras redes. Creo que aquí nos dejan información de dónde nos pueden encontrar para que puedan también opinar y dejar sus preguntas. Bueno, doctora Camila, ya para terminar, en este último bloque, yo creo que es importante que hablemos o especulemos de cómo va a quedar el tema de la liquidación de las mesadas pensionales. Ya hablamos puntos positivos, negativos, lo bueno, lo no tan bueno, dependiendo cada punto de vista, pero realmente lo que toca la llaga en este tema es la liquidación pensional. Ujú. ¿Qué piensas tú con esta nueva forma propuesta por el actual gobierno? Bueno, eso va muy de la mano con el pilar contributivo. Em, las personas que cotizan, como les explicábamos hace un momento, hasta los 2.3. 2.3, que son casi 3 millones de pesos, se van a quedar con colpensiones. Si la persona tiene un rango salarial de 5, 6, 4 millones, los 3 millones van a ser aportados a Colpensiones y el restante va a ser aportado al fondo privado. Ajá. Y es una cuestión y una duda que me surge es, dice la reforma que Colpensiones lo va a pensionar por el porcentaje, pues por el porcentaje que tenga de liquidación en Colpensiones y le reconocerá un porcentaje por lo que tenga. Esto es para las personas que ganen más de Ujú.
3 millones de pesos. Entonces, Ujú. el porcentaje que tenga de cotización en el fondo privado le va a sacar un poquito, le va a sacar un porcentaje y de allí se va a como acumular la pensión. Es algo que no entiendo cómo puede llegar a ser la liquidación eh, comparado a hoy. Recordemos que hoy Colpensión es liquida con los últimos 10 años de cotización o con toda la vida laboral según sea más favorable para cada caso. Bueno, ahí hay varios temas para reflexionar. Cuando en las redes sociales ustedes ven el video que publicamos, el primer punto negativo al que hago referencia es: se acabaron las pensiones altas, no puedes lograr la pensión de tus sueños. Es precisamente por este tema. Vamos a partir en dos, digamos, el tema de la administración de los aportes, ¿sí? Las personas no tienen claro, eh, mm, yo creo que nunca han tenido claro, ni hoy tienen claro la normatividad, ni mucho menos tienen claro cómo va a venir ahora. Los fondos privados siguen existiendo y siguen administrando los aportes. Es decir, querido amigo, querida amiga, si usted era de los que decía, es que el fondo privado hace más ricos a los ricos, pues la reforma pensional lo va a seguir haciendo, porque los fondos privados van a seguir administrando su plata. Es más, van a administrar aportes muy representativos, porque las personas que estén cotizando más de 2.3 salarios mínimos legales vigentes, automáticamente, esto ya no va a ser optativo, ya no es potestativo, usted no escoge, es obligatorio, gústele o no le guste, se va a ir al fondo privado. Ahora, ¿qué pasa con ese fondo privado? Si bien es cierto, la fórmula de liquidación pensional en Colpensiones, como está hoy, funciona partiendo del 65% hasta el 80%, dependiendo del número de semanas y del promedio de aportes que tenga los últimos 10 años. En el fondo privado, si bien es cierto, es una entidad financiera, lo proyecta de diferentes maneras, allí digamos que entran a jugar otra serie de condiciones, pues también partía en porcentajes. ¿Y qué es lo que pasa o cuál es la particularidad de este tipo de cambios? Pues que el fondo privado no es igual que le genere rentabilidad de 1 millón de pesos a que le genere rentabilidad de 500.000 pesos. Entonces, ¿dónde va a impactar realmente? En el porcentaje de conversión de reconocimiento de mesada pensional. Y allí es donde vuelve el punto aquel neurálgico con relación a, y entonces, ¿qué pasa si yo no logro las semanas para pensión? Yo creo que lo que más nos debe preocupar no es cómo me van a liquidar, porque finalmente algo me irán a liquidar. Ujú. Sí, yo sé que ya de pronto no voy a lograr fácilmente la pensión de los 5 o 6 millones de pesos, decidir cómo quiero lograrla o qué mecanismo puedo obtener, sino que de entrada usted va a tener garantizada de pronto no una pensión millonaria, sino una pensión de ingreso básico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa parte que va a administrar el fondo privado, Cami, pues si no va a ser la totalidad de tu aporte, pues obviamente te va a reconocer menos porcentaje. Ujú. Pero por si fuera poco, ese porcentaje no va a ser del todo para ti, porque es que con los diferentes pilares que tenemos, entonces el solidario, el contributivo, el semicontributivo, todo, todos, es decir, la plata, yo creo que el resumen más claro que podemos tener es: antes usted en Colpensiones era la bolsa común y en fondo privado usted tenía su propia bolsita ya amarrada, suya, porque era suya, porque usted decidía. Ahora no. Básicamente lo que nos están quitando el derecho es a tener nuestra bolsa de ahorro, porque quieramos, o sea, quiera o no, todos vamos a la bolsa común. ¿Sí me entiendes? Que adentro de esa bolsa común se parta en administración por rentabilidad de aportes, porque nunca va a ser la misma rentabilidad la que genera los aportes administrados por el Estado a los aportes administrados por los fondos privados. Lo que las personas de pronto no entienden es que finalmente esa plata nunca ha sido de nosotros. Cuando tuvimos la oportunidad para que a través de un fondo privado sí fuera de nosotros esa rentabilidad, con esa reforma pensional se va. Es decir, que ahora todo va a estar administrado y en cabeza de Colpensiones.
Entonces, hay una pregunta muy recurrente. ¿Quién va a reconocer realmente la pensión así mis aportes los esté administrando el fondo privado? Colpensiones. ¿Qué va a pasar con mi plata si yo no alcanzo y la van a pasar? Toda esa plata va a Colpensiones. ¿Qué pasa si entonces yo no alcanzo los requisitos para una pensión? Toda esa rentabilidad se va para Colpensiones. Entonces, por eso, digamos, es tan difícil entender ya mismo el impacto que tiene. Porque para las personas del común puede ser mucho mejor, ay, pues todos estamos en el mismo fondo y todos con las mismas condiciones. ¿Y qué carajo? Pues mejor. Pero ya con anterioridad, históricamente, se ha demostrado que estar todos en la misma balsa no es propiamente lo mejor. No, ¿Permite una equidad o una justicia social? No sé. no, yo diría que una cosa es lo que plasma el escrito de la reforma pensional y otra cosa muy diferente va a ser la aplicación y ustedes se van a dar cuenta con la aplicación realmente cómo va a afectar y cómo va a beneficiar esa reforma. Es que los efectos no se van a ver ni siquiera a partir del 1 de julio del No. 2025. El efecto se puede estar viendo en la práctica de las personas que no nos aporta, de los que van a quedar allí y posiblemente jurisprudencialmente se van a reconocer otros derechos, se van a regular otras materias. Hoy jurisprudencialmente tenemos la condición más beneficiosa, que es una garantía tremenda, que a futuro creo que en tema de sentencias y las altas cortes nos van a respaldar mucho con este tipo de análisis, porque finalmente eh, a nivel internacional en materia laboral de derechos de las personas que generamos o somos productivas y tenemos lo que les decía ahora, una, pues como una esperanza Una expectativa. de tener por lo menos una vejez digna, pues depende también de nuestra capacidad laboral. Entonces, ¿esto qué nos puede generar, Cami? Pues sencillamente que todos nos vayamos a aportar por el mínimo, no declare todo lo que es y busque otros negocios alternativos. Realmente va a generar que las personas que tienen capacidad de aportar, que supuestamente son las que están hoy o las que estamos hoy en el sistema del régimen de fondos privados, vaya a subsidiar realmente esas personas que no tenían derecho o qué puede llegar a pasar con esa liquidación de pensiones, hasta dónde el sistema realmente va a ser sostenible, ¿sí? Entonces, esto es casi que un tiro al aire, o es rotundamente exitoso o rotundamente desastroso. Ujú. Lo cierto es que de una u otra manera, con nosotros están probando y tenemos que estar muy preparados para cualquier tipo de sorpresas. Independientemente del tipo de gobernante que tomemos la decisión de tener, siempre hay intereses que desconocemos y el tema de una liquidación, yo creo que a través del tiempo lo hemos visto, doctora Camila, eh, tenemos abuelos en especial que podían tener una, dos y hasta tres pensiones. Sí. Eso con la ley 100 se acabó. Pero aún con la ley 100 podíamos tener pensiones altas. Con la ley 797 todavía podíamos apostarle a una buena Una buena pensión. pensión, una buena mesada pensional. Y hoy con la reforma pensional, Es imposible. entonces ¿a qué vamos? ¿O a qué le apuntamos? A una igualdad social donde ninguno nos pensionemos y tengamos el mismo ingreso fijo en nuestra vejez por equidad social. Y pues no estoy queriendo decir que todo es regalado, no estoy yendo al otro punto, sino haciendo el análisis y dejándoles a ustedes también la reflexión. Y no crean, nosotras mismas nos lo hacemos desde la parte profesional, nos preocupa mucho porque hoy evidenciamos problemas graves, lo que te decía ahora, Cami, si hoy las historias laborales no están completas, con Ujú. todas las opciones que Sí. tenemos y uno puede buscar soluciones, ahora teniendo una sola manera
por una sola vía y si no cumple de malas, creo que por lo menos, en mi sentir, las entidades nos deberían garantizar una historia laboral limpia. Creería que las alternativas disminuyen, se acortan. Claramente. Y no sé, desde el punto de vista de la liquidación pensional, lo cierto es que las pensiones altas no va a ser posible llegar. Y sí, vamos a ver pensiones altas de pronto los próximos 12, Años, 10 pero años. porque es un régimen de transición. Tengan en cuenta que no a todos les aplica la reforma pensional, sino que hay un régimen de transición que se va a extender, por decirlo así, hasta el 1 de julio del próximo año. Y de ahí para allá probablemente tendremos otras fechas también límites para hacer determinadas actuaciones en cuanto a la administración de los aportes. El principal problema o la principal preocupación del, del gobierno en general, y porque lo han manifestado abiertamente, no lo estoy diciendo de manera parcializada, es que el Estado se le estaba saliendo de las manos administrar la rentabilidad de nuestros aportes. Entonces, digo yo, si Colpensiones es tan bueno, ¿sí? Si había tanta avalancha de personas cambiándose, si usted va y revisa, eran personas que estaban en etapa pensional, no eran personas jóvenes, porque la mayoría estamos en fondos privados. Pero entonces, ¿qué les preocupa? Que a futuro, por las oportunidades que teníamos allá, Colpensiones no iba a estar. ¿Por qué? Porque tenemos otra manera de pensar, porque tenemos otra formalidad de trabajo, porque tenemos otro tipo de actividades. Hoy por hoy el Internet, que es una herramienta tan útil, también nos impacta en un sistema general de pensiones. No es igual la formalidad y la continuidad en el tiempo de los trabajos tradicionales a los trabajos de hoy. A los trabajos de hoy. Hoy vemos muchos trabajos remotos, nómadas virtuales, bueno, una cantidad de trabajos remotos que, digamos, cambian las condiciones sociales y económicas. El tema de que usted puede trabajar desde cualquier parte del mundo, pero puede cotizar desde cualquier parte del mundo. Le hacen válidos los aportes desde cualquier parte del mundo. Hoy por hoy contamos con acuerdos binacionales con relación a las cotizaciones del sistema, pero hasta qué punto realmente para mí es o no beneficioso reportar esas cotizaciones. Tenemos muchas personas en el exterior que incluso veían en Colombia una posibilidad de pensión. Después de esta reforma, muy difícilmente. Ahora, siempre les he dicho, nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para asesorarse. Uno encuentra de todo. Hay personas que se salvan por nada, hay personas que vienen muy seguras y están completamente condenadas. Entonces, si todo esto que hemos hablado hoy, si todo lo que hemos dicho, si le ha dejado más preguntas que respuestas, esa es la idea, para que consulte, para que se asesore, para que reflexione. Pero yo creo sobre todo, doctora Camila, para que usted decidiendo qué quiere hacer con su vejez, cómo quiere estar en su vejez al momento del retiro, desde la educación financiera tenga las herramientas para entender cómo funciona y qué opciones tiene, o si definitivamente no tiene opciones. No sé, de pronto, dentro de nuestra experiencia, Cami, cuál sea uno de los casos más representativos en cuanto a aplicación de una reforma pensional, como lo fue la Ley 100 en temas de beneficio, que para ti haya sido inesperado. Ah, ¿a qué me refiero? No sé si te acuerdas del señor que se podía pensionar con 1000 semanas, juraba que tenía las 1000 semanas, eh, nos tocó demandar, la demanda salió a favor y fuimos por cosas de la vida, a Colpensiones por otro trámite que Sí, tocaba hacer y le aparecieron las otras. y le aparecieron las mil Le semanas. aparecieron las 1000 semanas. Entonces,
El señor que pensaba que no, pero después sí, pero después desistió, pero volvió e intentó. Aquí les vamos a dar un dato bien interesante. Los derechos pensionales no prescriben, no caducan, no se pierden en el tiempo. Lo único que aplica a hoy es una prescripción trienal, pero usted puede reclamar, si usted considera que los tiene, sus derechos pensionales por sobrevivencia, por invalidez, por vejez. Consulten. A veces la normatividad que llega o la que se va le puede favorecer. Y yo recuerdo mucho un caso muy representativo donde en el año 2021 logramos una pensión de sobrevivencia por invalidez con 300 semanas antes de 1994. ¿Y cómo es esto posible? Gracias a los regímenes de transición. Entonces, no siempre las reformas son malas. No, no. Tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas. Ya Y, depende usted cómo lo sienta, lo consulte, lo entienda y pues lo aplique. y van a venir muchos reajustes a a la reforma pensional que aprobaron hace 8 días. Van a venir muchos reajustes que, como lo decíamos anteriormente, es muy normal. Lo importante es que ustedes todas las dudas las resuelvan con abogados expertos y profesionales en el tema. Esa es la recomendación y que le hagan ustedes un seguimiento siempre a su historial laboral para que cuando lleguen a la edad no tengan sorpresas inesperadas y tristes, pues porque Aunque ha todo es pasado. cambiante y cualquier cosa puede pasar y hay eventualidades, si uno es el plan y otra puede ser la realidad, pues por lo menos que tengamos las herramientas. Desde Sandra Arias Asociados, lo que hacemos es implementar planes de acompañamiento hechos y elaborados a la medida de lo que usted necesita, pero de pronto no solo usted, incluso su núcleo familiar. Por eso es importante que nos llame y nos conozca. Adicional a ello, queremos saber, conocer y leerlos, escucharlos para poder resolver esas dudas. Unas son las dudas que nosotras tenemos como profesionales del derecho, pero otras son las que ustedes como ciudadanos tienen frente a esta situación. Por eso siéntase en total libertad de seguirnos, de comentarnos, de debatirnos. Somos felices de que nos den posiciones diferentes para poder buscar estos espacios que son tan valiosos. Para eso nos pueden seguir en redes, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, aquí en YouTube, que nos pueden encontrar. Esta información es totalmente abierta, tienen total libertad de compartirla, no tenemos ningún problema. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Cali. En Cali ya tuvimos un evento presencial, como les comentaba, el 25 de mayo, que fue un éxito total con relación a la capacidad que tuvimos de expresarle a la gente realmente cuál es la situación actual. Eh, Queremos hacerlo extensivo, nos han pedido nuevas fechas, nos han pedido hablar de otros temas. ¿Por qué? Porque realmente a veces no tenemos esos espacios y cuando acudimos ante un profesional sabemos que somos muy técnicos y de pronto nos limitamos a decirle, sí, no, páseme eso, yo le hago, pero pocas veces de verdad nos preocupamos por explicarles. Ese es el factor diferencial que tenemos aquí. La doctora María Camila Carrera, una abogada experta en pensiones, en temas laborales, en familia, en conciliación, temas civiles. A ella también la encuentran en Sandra Arias Asociados. Somos un buffet que está a su disposición. Quien les habla, Sandra Patricia Arias Gutiérrez, abogada especialista en Derecho Administrativo, experta en pensiones y educación financiera, donde mi experiencia de más de 14 años me permite hoy sentarme con propiedad para hablarles de estos temas. ¿Por qué? Porque siempre es importante escuchar a los que saben. Doctora Camila, muchas gracias por compartir de nuevo este espacio. Sé que estamos full de trabajo, pero es muy importante escucharlos. Recuerden nuestras líneas de atención. Tenemos 2 números de teléfono, 2 WhatsApp, tenemos correo electrónico, tenemos página web. Por dicho, lo que pueden es encontrar información. Respetamos a las personas que no comparten nuestro punto de vista, respetamos a los colegas que pueden pensar diferente y los invitamos
vengan, cuando quieran, hacemos aquí un café jurídico bien interesante con relación a todos esos temas, porque entre otras se nos avecina la reforma. Laboral. De eso es tema también, tela para cortar toda la que queramos. Así que por aquí los esperamos de vuelta y Muchas recuerden gracias. que en Sandra Arias y Asociados somos El el camino camino seguro seguro a tu a tu pensión. pensión.